Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre de los Domingos, de 10 a 11 de la mañana, por este canal 27 RNN. Luis Manuel Piantini y un servidor están acompañados de dos personas muy importantes para el programa. Uno es nuevo porque está invitado, Roberto Argüello de Miami, y el señor Fernando Antonio Sucre Michés, desde Panamá, un especialista, un abogado licenciado en Derecho, especialista en fiducia. Nosotros en este programa queremos comenzar a hablar de fiducia, pero no necesariamente hablar de fiducia como en la parte de análisis de contratos, sino de lo que es una fiducia. Y Roberto Argüello ha invitado al señor Fernando Antonio Sucre Michés, de quien le permito yo a Roberto presentarlo para que ustedes entiendan con quién vamos a conversar. Y desde aquí les damos las gracias, Luis Manuel y yo, a Fernando Antonio por permitirnos tener contacto con él desde Panamá. Buenos días. Bueno. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Luis Manuel. Qué alegre que estamos de vuelta en este programa tan visto en República Dominicana. El día de hoy tenemos un invitado especial y esto se debe a, como tú sabes, nosotros aquí en Miami como banqueros nos especializamos en ayudar a muchos empresarios y empresarias que en veces tienen situaciones difíciles de poder pagar sus obligaciones. Y nosotros somos de la opinión que cuando alguien tiene intención de pagar y por el otro lado los deudores tienen intención de ayudarlo, la deuda se paga. En este sentido, a lo largo de mis 40 años que he sido banquero, pues hemos ayudado a muchas empresas que han tenido a veces problemas técnicos con el tema de su liquidez. Y hemos nosotros trabajado con el abogado panameño Fernando Sucre, que sí es cierto que es panameño de nacionalidad, lo cierto es que es un abogado latinoamericano, debido a que en Panamá se ha establecido un centro bancario muy importante, no solo Ezequiel y Luis Manuel, varios bancos dominicanos tienen sucursales en Panamá. En Panamá existen, creo, más de 100 bancos, ya sean bancos de licencia nacional como bancos internacionales, y es un centro bancario muy importante. Les recuerdo que Panamá es un país que tiene dólar. Entonces es importante que entendamos todas estas figuras, que entendamos también qué está pasando en Panamá con respecto a la pandemia, con respecto a los financiamientos. Y en eso decidí y invité a Fernando Sucre, que como les conté, un súper abogado, un gran amigo, para que nos explicara todas estas cosas, Ezequiel y Manuel, y que ustedes puedan tener una grata conversación donde todos vamos a aprender mucho de Fernando. Adelante, Ezequiel. Bien. Fernando, a nosotros nos gustaría de este programa que tú nos dijeras cuánta clase de fideicomiso puede haber, si es múltiple formas de ser un fideicomiso, qué es un fideicomiso estatal, qué es un fideicomiso público, si hay diferencia, y qué es el fideicomiso privado. Bueno, muchas gracias por invitarme. Primeramente, les debo decirle que hay múltiples clases de fideicomiso. Se puede haber un fideicomiso testamentario, un fideicomiso de administración, un fideicomiso de inversión o de garantía. Y cualquier otro que se pueda imaginar porque la figura es muy flexible. No hay ninguna diferencia cuando hablamos de un fideicomiso estatal de un fideicomiso privado. Pues la figura consiste en que un fideicomitente, una persona, un natural o jurídica, que puede ser el mismo Estado, aporta bienes para que lo administre un tercero. En este caso llamado el fiduciario, en beneficio de otra persona o de la misma que aportó los bienes, que puede ser el mismo Estado, la misma sociedad o la misma persona que los aportó en un inicio. Y yo sí creo que es importante resaltar que los bienes pasan a la administración del fiduciario, pero con unas condiciones que están en el contrato. No es una transferencia para que se quede con los bienes, es una transferencia para que cumpla un propósito el fiduciario en nombre de quien los aportó. Y esto es bien importante porque sale una política de consideración allá en República Dominicana al respecto. Aquí yo sé que hay una polémica
relacionada con el tema del fideicomiso de República Dominicana, pero los bienes cuando se aportan al fideicomiso, el fiduciario tiene que cumplir una función, no es un traspaso para que se quede con los bienes, sino para que cumpla una función para la cual fue contratado. Y en beneficio de quien lo contrató o de un tercero, depende de lo que se haya determinado. Por ende, pues, lo primero que la primera característica que debo decir es de que al aportar los bienes a un fideicomiso, es verdad que se cede con determinado propósito. No se cede para que el fiduciario se quede con ellos, sino para que cumpla un objetivo que es el que le ha otorgado quien se los aportó. Es muy importante que eso se aclare, porque eso es una ley que fue puesta en vigencia en el año 2011. Aunque aquí antes, en la década de los 60, funcionaban dos fideicomisos públicos, pero la gente no sabía de eso. Y eran los fondos FIDE y el Fondo Infratur en el Banco Central. Y no había ley en aquella época tampoco. Entonces la ley vino en el año 2011. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay una serie de transacciones, vamos a decir, ceder, ¿no?, estos bienes a una figura jurídica que ahora se llama fideicomiso. Entonces, la gente piensa que eso es un traspaso que yo estoy haciendo como una venta, ¿no? Y no es una venta. Yo estoy colocando esos bienes en una figura jurídica que otra persona va a administrarlo, pero que esos bienes siguen siendo míos. Es bueno que haya una claridad en esa forma jurídica, porque aquí hay mucha confusión ahora de cómo opera eso. Porque ahora el gobierno ha hecho una operación y la gente cree que eso se lo está traspasando al sector privado, porque es un comité de un grupo privado que va a manejar la política, porque realmente la administración va a ser de una fiduciaria de un banco estatal. Sí. Que no vamos a entrar en eso ahora, porque queremos aprovecharla a usted sobre la experiencia suya allá en Panamá, en el área del sector privado. Pero la figura en sí es lo que yo quisiera, que hubiera una claridad para el público de qué es esa figura y cuál es la diferencia con una compañía, por ejemplo, un contrato de ceder un bien hacia una compañía. Ok, yo creo que yo conozco el debate de lo que está sucediendo y sé que mucho de lo que se dice es de que se ha privatizado en alguna medida lo que se traspasó en el fideicomiso. Vuelvo a lo que comentaba al principio. Es evidente que el Estado ha cedido, ha traspasado en fideicomiso una determinada obra, pero no la traspasó con el fin de privatizarlo. La traspasó a un fiduciario, que en este caso entiendo que es el Banco Central de ustedes. Banco de Reserva. El Banco de Reserva de ustedes, que inclusive es del Estado, con el fin de que lo administrara con un objeto determinado, por un tiempo determinado y por un precio determinado. El fideicomiso pudiera ser gratuito, por supuesto que sí, pero se pactó un precio, porque cuando uno adquiere la responsabilidad fiduciaria y recibe unos bienes, cualquiera que ellos sean, eso conlleva una administración detallada, una rendición de cuentas, informes al regulador, que de seguro que ustedes tienen regulador también, y conlleva un trabajo que no es poco. No es poco porque, ¿por qué? Porque han dado en fides que viene del derecho romano, en confianza a un tercero que administre o cumpla un propósito. Esa es la figura del fideicomiso. Lo que sucede en muchos países latinoamericanos, no voy a decir que de todos, porque en Colombia no es así, la figura del fideicomiso es poco conocida. Vamos, por ejemplo, al caso de Panamá. Cuando aquí se privatizaron las empresas estatales, estoy hablando de los años 90, se creó un fondo donde se depositaron todos los dineros que se recibieron de esas ventas.
Ese fondo no se puede tocar únicamente para determinadas circunstancias que son educación y salud. Y se alteró la norma con la pandemia porque se necesitaba el dinero, porque era una reserva del Estado. Pero ese fondo está administrado por un fideicomiso del Banco Nacional de Panamá. Y ese fondo tiene una junta directiva que toma decisiones de dónde se invierte ese dinero. Ese dinero no se transfirió en fideicomiso para regalárselo a nadie. Eso es en beneficio del propio Estado. Y eso es lo mismo que está sucediendo en el caso de ustedes, que ha sido muy cuestionado. Pero bueno, ya que estamos en el tema, es sin querer que caiga uno en las cosas, ¿no? Nosotros tenemos una planta que se llama Punta Catalina, que costó 2.400 millones de dólares, algo más, algo menos. El Estado lo que anda buscando, si se quiere, entonces es una administración privada. El presidente nombra un comité técnico y también traspasa a una fiduciaria la responsabilidad financiera, si se quiere. Después que yo tengo... Sí, es financiera. Sí, administrativa. Sí, después que yo tengo el bien que lo costeé completo, con préstamo o no, pero es del Estado entero, solamente que tiene deudas el Estado porque cogió el dinero prestado para terminarla, pero ya la planta está operando y todo. ¿Qué sentido tiene? Y eso lo hago de manera que quiero una opinión muy profesional, porque por eso con mucha certeza Roberto te invitó, y sobre todo objetiva y no tiene nada que ver con el país. ¿Para qué yo, si ya tengo la planta, la tengo operando y tengo un administrador ahí, para qué necesito una fiduciaria? ¿Por qué la necesitaría? Pero fíjate algo también, Ezequiel. El Estado traspasa activos, no traspasó ningún pasivo. El Estado se quedó con todo el pasivo. Sí. O sea, los préstamos se quedó el Estado con ellos y lo que le traspasó a la fiduciaria fueron solamente activos. ¿Para qué necesito una fiduciaria? Quisiera yo, objetivamente hablando, que tú, si puedes contestar, no dé la respuesta. Yo revisé el contrato que se suscribió y motivo de esta conversación. Primero, por transparencia. Al ser una empresa o tener la licencia fiduciaria, el banco que lo está manejando con banco estatal, lo que están buscando es transparencia. ¿Qué sucede? Esos son proyectos extremadamente cuestionados. El Estado, ¿qué ha traspasado? Que los ingresos que van a recibir sean utilizados adecuadamente y no se le busca un destino diferente. ¿Por qué? Porque la deuda causada por ese proyecto ha sido muy cuestionada. Entonces, como ahora va a empezar a generar dinero, lo que el Estado está buscando es de que el fiduciario reciba esos dineros y los destine exclusivamente a el pago de las deudas y a la reinversión si se hace necesario. Si eso quedara por fuera, que es como yo lo veo, el Estado, dentro de su presupuesto nacional, podrá tomar esos ingresos y trasladarlos para otro lado. Entiéndase, tal vez para hacer una escuela nueva, y las deudas pudieran, y esto es una suposición simplemente, pudieran caer en morosidad. Entonces, yo creo que lo que han dicho, y muy atinadamente, es traspasemos los recursos que vamos a recibir para que un tercero objetivamente los destine a pagar la deuda que sí es del Estado, que asumió el Estado, y mejorar el proyecto en la medida que, bueno, el deterioro normal que produce el mismo, ¿no? Eso es como yo lo veo. Y que me parece lo más inteligente que han hecho, porque es que el proyecto fue muy cuestionado. Y como fiduciario ahora va a tener que rendir una serie de informes y llevar una serie de controles que en el Estado, con un cambio, simplemente con un cambio de gobierno, pudiera cambiar toda la figura. Ok. En la parte, si leíste el contrato, yo no entendí que hay una posibilidad de que cualquier persona pueda también pertenecer a, como que aportar dinero. Un aportante. Un aportante. O sea, no sé cómo cae en esa parte del contrato, cómo puedo yo convertirme en socio de Punta Catalina. No es socio realmente. No es socio.
No es socio. Eso es lo que usted está ya mencionando, se llama fideicomitente adherente. ¿Eso Ok. qué significa? Exacto. De que, le repito la figura, el fideicomitente es quien aporta los bienes. Ajá. ¿Y qué es lo que puso el Estado? Que la ley de ustedes es igual a la panameña. El Estado dice que cualquier otro podrá aportar bienes en calidad de fideicomitente adherente. Eso resulta tremendamente inteligente. ¿Por qué les digo esto? Porque si en el futuro el Estado Dominicano empieza a generar dinero, por ejemplo, con una autopista que haga, y decide que esos dineros sean destinados al fideicomiso, la autopista entrará como fideicomitente adherente, estoy suponiendo nada más, y aportará para cancelar la deuda, que es el objeto del fideicomiso. ¿Cuál es el objeto del fideicomiso? Abonará las deudas que dejó ese proyecto. Ya. Entonces, por eso que la figura queda abierta, porque cualquier institución del Estado que pudiera generar en el futuro, no sabemos cuál, ingresos interesantes que pudieran ayudar a cancelar esa obligación, el Estado la podrá incorporar al fideicomiso, lo cual resulta, yo creo que atinado, totalmente atinado. Aparte del fideicomiso estatal que tú mencionaste que hay en Panamá, ¿qué otros fideicomisos ha creado el Estado panameño? La experiencia en términos de los fideicomisos Sí. allá. Bueno, yo les digo que el más importante, sin lugar a dudas, es el fondo de ahorro e inversión, así se llama, que es el Fondo Panamá, que es el que nosotros llamamos, conocemos como el Fondo Panamá, que ahí se destina, ahí, como les digo, los réditos que produce el Estado, perdón, los réditos que produce el fideicomiso de las inversiones se destinan a educación y salud del Estado. También hay un caso muy sonado de hace unos años, de la administración pasada, donde un importante empresario panameño con influencias en toda Latinoamérica fue incluido en la lista Clinton. Todas las empresas donde él tenía una relación no podían hacer negocio con los Estados Unidos, lo cual era altamente grave porque él tenía relaciones en toda Latinoamérica, literalmente. Entonces el Estado panameño muy inteligentemente dijo, vamos a hacer algo, mientras se resuelve el problema de él, pongamos en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá las acciones de esas empresas para que sean administradas por el Banco Nacional de Panamá. De esa forma, las empresas a las que él es socio no se ven afectadas en sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Eso es un fideicomiso muy sonado. Por supuesto, al empresario no le terminó de gustar mucho, pero bueno, él estaba en la lista Clinton, pues, ¿qué podemos hacer? Y todavía eso está en litigio y eso fue un caso muy sonado. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento quiero preguntarte sobre las experiencias tuyas ya directas de administración de fideicomiso, que sé que tiene una empresa para desarrollar fideicomiso. No nos corten, amigos, quédense con nosotros, que volvemos pronto. Continuamos en Agenda Económica. Hoy estamos hablando con el licenciado en Derecho panameño, Fernando Antonio Sucre Michés. Sí, mira, Roberto tiene un muñequito ahí atrás, yo no sé, se parece a quién, A Bush. a Trump. A Trump. Bush. Se volvió trompista, el hombre. Los lentes de Biden y el retrato de Bush. Mira, Al lado de Reagan. no, el Biden, sí, el piloto. Un piloto en caída, como decía ayer en el programa en Honduras, un piloto en caída. Mira, Fernando, con relación al ejemplo que tú ponías antes de la pauta, allá en Panamá, del empresario que tenía la dificultad y le colocaron los bienes en una fiduciaria. Es interesante el caso, ¿no? Porque
este señor siguió manteniendo su bien. Lo que pasa es que ahora estaba en un instrumento jurídico donde otro administraba esos bienes y los ingresos de esos bienes iban a ese instrumento jurídico y no a las manos de este señor, ¿no? Pero el señor tampoco perdía sus bienes, o sea, eran bienes de él que había aportado o el Estado se lo había puesto en ese instrumento y no perdía mercado hasta que se arreglara el asunto, ¿no? Eso fue como algo provisional. Es para que se vea que el dueño de esto, de la planta aquí, que es el Estado, no va a perder la propiedad del bien porque lo ponga en ese instrumento jurídico. Además, es el mismo Estado que lo va a administrar a través del Banco de Reserva. Pero bueno, lo interesante es conocer la experiencia tuya en tu negocio fiduciarios en el sector privado allá en Panamá. Bueno, nosotros básicamente en Panamá la figura del fideicomiso está empezando a penetrar de manera importante como una alternativa para operaciones bancarias y bursátiles. Nosotros en la fiduciaria recibimos bienes para garantizar préstamos con los bancos. Anteriormente, históricamente, el panameño que pedía un préstamo para comprar una casa en los bancos hipotecaba la casa mientras durara el préstamo. Ahora los bancos no hipotecan la casa, sino que transfieren la casa a un fideicomiso para que en el evento que el deudor incumpla, pasen los bienes inmediatamente al banco. ¿Qué tiene esto? Bueno, de extraordinario, bueno, que no hay que ir a los tribunales de justicia, porque las partes han suscrito un contrato en el cual, en el evento de incumplimiento, la fiduciaria simplemente, con una notificación de incumplimiento, entrega los bienes al banco y en el evento que se cumpla con la obligación y se pague la totalidad del préstamo, le entrega el bien al legítimo propietario. En materia bursátil ocurre algo similar. Se hacen emisiones de valores, sobre todo de bonos, en los cuales se aportan bienes para garantizarle a los bonohabientes que esa emisión tiene un respaldo. Y en el evento de que el emisor no pueda cumplir con sus obligaciones, yo como fiduciario liquido los bienes que han sido entregados y le pago a los bonohabientes sus inversiones y los intereses. Porque normalmente los bienes que se aportan tienen que superar el valor de la emisión colocada. O sea que, aunque yo me vaya por debajo y tenga que liquidar los bienes por debajo de su precio, siempre me quedará lo suficiente para pagar a todos los bonohabientes. Esas dos figuras son las dos figuras que más se están utilizando ahora en Panamá, que la gente está empezando a conocer de verdad. En un país como el de nuestros vecinos Colombia, en Colombia la fiducia se usa para todo. Y es muy conocida, es muy desarrollada, que la empezaron a desarrollar en el año 41. Nosotros estamos viendo, y yo creo que eso es lo mismo que está pasando con República Dominicana. Esta es una figura que ustedes, si bien ya era conocida en los años 60, volvió a emitir una norma en el año 2011 y la están empezando a descubrir. Y todas las ventajas que tiene utilizar esta figura. Pues en el año, nuestra legislación era del año 84 y se transformó en una nueva legislación en el año 2017 y entonces ahora la gente lo está descubriendo y el Estado no es una excepción en ese descubrimiento, ¿no? Ya. Sí, interesante. Y eso de las acciones es mucho más interesante. Ahora, hay un paso ahí en la parte de las acciones que yo no entendí mucho. Tú pones las acciones y el bien también en manos de la fiduciaria. No. Tú me estás hablando de las garantías bursátiles. Sí, de la bursátil. Ok, no. En los bonos, cualquier va al mercado, la bolsa de valores, y adquiere sus valores. Sí. Ok, pero ellos saben, porque hay un prospecto informativo que dice esos valores están garantizados con X bienes, cualquiera que sea, puede ser bien inmueble, puede ser dinero en efectivo, Okay. Y los tiene tal fiduciario. Si el emisor un día dice yo no puedo pagar, los que tienen los bonos o los valores
se viran hacia mí y dicen, me acaban de anunciar que no pueden pagar. Entonces yo tengo la obligación inmediata de liquidar los bienes y pagarle a quienes tienen esos valores. Oh, bueno. Ya, ok. Ya. O sea, tú eres un agente que da garantía. Correcto. Yo garantizo que tengo los bienes y garantizo que el incumplimiento lo liquidaré y se los daré a quienes pusieron su plata, sus ahorros o lo que quisieran. Y que los bienes la venta de esos bienes van a ser suficiente para cumplir con los compromisos. Sí, claro, porque siempre se pone que el valor, el monto que se va a aportar en garantía, en el fideicomiso, es superior al monto de colocación bursátil. Claro, porque si yo tengo que correr a vender, tal vez tengo que liquidar por debajo del valor de los bienes que me dieron. Entonces, por eso siempre se pone un extra, ¿no? Siempre se pone 110, 120% del valor de la emisión. Y dentro de la parte que tiene que cuidar el secreto profesional, tu experiencia propia, ¿cuáles son las mejores experiencias que tú has tenido en materia de fideicomiso? Bueno, yo primero les debo decir que el contrato es privado, no se inscribe en ningún lado. O sea que la información es totalmente confidencial. Correcto. Y esto es también el problema que ustedes están confrontando en República Dominicana. Como los bienes me los pasan a mí y quedan a nombre de la fiduciaria. Por eso que creen que han privatizado el proyecto. No, es que lo tienen que poner a nombre de la fiduciaria, quien toma eso como objeto, garantizar una operación. Okay. Eso es lo que hace el fiduciario. Pero ¿cómo lo puede hacer? Únicamente como propietario, pero una propiedad transitoria. Una vez se cumple el objeto, se le devuelve a quien lo aportó. Ya, bueno. En este caso, la fiduciaria es estatal también. O sea que es el propio Estado que se queda también con el bien, ¿no? Aun cuando Igual no... que en Panamá. Sí. En Panamá es el Banco Nacional de Panamá, siempre. Ellos son lo que hacen los fideicomisos, todo lo relacionado con el Estado. O sea que si algo sale mal, es el mismo Estado el que tiene todo el control. Entonces, en esos, normalmente cuando se hacen esos fideicomisos, se nombran consejos conformados por personas que conocen del tema. Entonces, que no necesariamente es un ministro de Estado. A veces se ponen empresarios reputados que saben cómo administrar los bienes adecuadamente. Entonces, también causa más extrañeza, porque si no conocen la figura, dicen por qué han puesto a tal o cual persona que ni siquiera trabaja para el Estado, pero es que tiene la experiencia. Sí, la experiencia, pero fíjate, aquí el que va a administrar de verdad es la propia fiduciaria del Banco de Reserva y la que va a recibir el dinero por administración. O sea que se está diciendo, no, el sector privado ahí se va a empapar de dinero, se va a llenar de dinero, todo eso va a ir al sector privado. No, es que realmente el administrador va a ser la fiduciaria pública. Y ese comité técnico privado lo que va es a trabajar en políticas de administración y políticas de manejo, de inversión, en la parte operacional también para ser más eficiente. Pero no va a operar en sí, sino son las políticas que van a salir de ese comité. Excelente, así mismo es. Eso es exactamente la explicación. No hay ningún empresario que se va. Claro que si el empresario va a una reunión, yo no sé si le pagarán alguna dieta, pero su tiempo también cuesta dinero. Claro, Sí, son profesionales. Fernando, una pregunta así que se me ocurre, y si no tiene ningún sentido, te permito que me diga que no necesita contestarla. El canal de Panamá, ¿cómo está, o cómo opera y cómo se administra en estos momentos? Y si se ha pensado o se ha hablado en Panamá de un fideicomiso para manejarlo. El canal de Panamá tiene legislación especial. No está bajo un fideicomiso. En el año, no recuerdo, 90 y algo, se modificó la Constitución de tal forma que pudiera creársele un sistema especial al Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene legislación laboral especial, no está regulada por el Código de Trabajo panameño. El Canal de Panamá tiene un sistema económico fuera del presupuesto del Estado. Y el Canal de Panamá tiene asignado por ley un porcentaje nada más, que es bastante, no es poca cosa, de sus ingresos
que le puede entregar al Estado. El resto del canal se queda para reinversión y para su funcionamiento. No está en un fideicomiso porque simple y llanamente, por la modificación a la Constitución que se hizo en los años 90, antes que el canal revertiera, porque el canal revertió en el año 99, Sí. El Canal de Panamá tiene toda una legislación o legislaciones en todos los aspectos diferentes al resto de la República de Panamá. Tanto es así de que se ha debatido mucho en este país si nosotros deberíamos copiarnos, el Estado completo se debería copiar de cómo funciona el canal. Por ejemplo, en materia de adquisiciones, nosotros tenemos una ley de contrataciones y compras para el Estado, y el canal tiene su propia ley que es totalmente diferente y funciona mejor que la del Estado. Y maneja mucho más plata que el Estado. Y ni sin embargo no hemos hecho esa modificación, ¿no? Pero sí es digno el canal es digno de copia y de cómo lo manejan, porque básicamente lo que se trató de hacer fue copiar las leyes norteamericanas que estaban vigentes y regulaban eso, y se hicieron leyes panameñas para que operara, que se sintiera un cambio. Lo más importante, les puedo decir, y de lo que más me puedo sentir orgulloso, que fuimos nosotros los panameños, con nuestros propios recursos, los que ampliamos el canal. Hicimos el tercer juego de esclusas para más grande y sin ayuda de ningún gobierno extranjero. Y pagado por nuestros propios recursos. Sí, Ezequiel, Sí. quería añadir algo. Este libro que estoy enseñando, que no sé si lo pueden ver ahí, Sí. ¿ok? Ese Sí. libro lo escribió Fernando. Ok. Sucre, ¿ok? Deshojado. Si te lo pongo un poco más arriba, Deshojado. ese señor que está ahí fue presidente de Panamá y hoy es el presidente de la Junta Directiva del canal. Ok. O sea, que el historiador de él es Fernando. Entonces, sería interesante, dado a que le hiciste la pregunta, Fernando, sobre el canal, que inviten al doctor Royo al programa, donde Ok. Fernando lo puede presentar, porque el canal de Panamá indudablemente es importantísimo para Dominicana. Pues. De ahí vienen todas las cosas de China. Y podemos aprender muchísimo del doctor Royo, que es una institución. Sí. No sé, Fernando, si nos podés añadir algo sobre el doctor Royo. Bueno, yo lo que le puedo decir es lo siguiente: la historia del doctor Royo es una historia muy interesante, porque él fue ministro de Educación, él elaboró el Código Penal en los tiempos de la dictadura, fue presidente durante la dictadura, que terminó siendo destituido cuando murió Omar Torrijos, y ha sido embajador en España y en Francia, y actualmente, como dice Roberto, es presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Él fue negociador de los tratados Torrijos-Carter. Él es el único sobreviviente llamémoslo el círculo cero, de los negociadores del tratado Torrijos-Carter, por el lado panameño. Por el lado americano, creo que el único que sobrevive es Jimmy Carter. Sí, así es. Está como la reina Isabel, para toda la vida. Entonces, Sí. la ampliación del canal fue financiada por los propios recursos del Estado. Del canal, ni siquiera del Estado. De su propio canal. Del propio canal, no del Estado. Ok, ok. ¿Y qué le aporta el canal al Estado entonces? Si mal no recuerdo, fueron 3.900 millones de dólares al 31 de diciembre del año pasado. Está muy bueno. Y no le Esa es cuesta. la parte del Estado. Esa es la parte del Estado. La parte del canal, ellos se quedaron con su parte. No, pero, y no le cuesta un centavo en la parte operativa al Estado panameño el canal. Para nada, no nos cuesta un centavo porque se autopagan ellos mismos, ¿no? Qué bien. No, Ezequiel, como dijo Fernando, el canal le entregó al Estado el año pasado Sí, casi sí. 4 Sí, sí. billones de dólares. Sí, Imagínate eso. ¿Y cuánto, escúchame la pregunta, porque ya vamos al último corte, ¿y cuánto ingresan por el canal de Panamá
O sea, ¿cuánto ingresa? ¿Cuántos son los ingresos totales? Bueno, los ingresos totales pueden estar por los 10 billones, ¿sí? 10.000 millones. 10.000 millones. ¿Qué te dinero? Un paquete de dinero. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos en breve. Todas las remesas que llegan al país. Bien, continuamos con el licenciado en Derecho, Fernando Antonio Sucre Michés. Fernando, si tiene alguna cosa más que aportar sobre fiduciaria, te pedimos que lo haga en los próximos minutos, porque si no te paso una pregunta que ya no tiene que ver con fiduciaria y te pido disculpas adelantadas por la pregunta que te voy a hacer. Panamá Perdón. Sí, dime. Bueno, no tendría más nada que aportar, lo único que yo creo que hay una desinformación en cuanto al uso que le han dado al fideicomiso ustedes en República Dominicana. A mí me parece que lo más transparente y lo más adecuado que pueden haber hecho, que esos recursos sean administrados en beneficio del pago de esa extraordinaria deuda que les dejaron y que sé que están en los tribunales de justicia. Antes de eso, Sí. Ezequiel, antes del programa habíamos hablado con Roberto, antes de ayer, de la experiencia que tú habías tenido en resolución de deuda de empresas ahora con relación al problema de la pandemia, que habían caído en problemas, y era básicamente utilizando los fideicomisos. Entonces, si nos podrías hablar un poco de eso? Nosotros, por producto de la pandemia, que no les tengo que contar cómo ha sido esto, hay muchas empresas que quieren continuar y quieren pagar sus obligaciones que, producto de que se detuvo el mundo, fueron acumulándose. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están constituyendo fideicomisos para poner sus bienes y recibir los dineros que se le adeudan de otras terceras personas, de tal suerte que sea el fiduciario el que pague las deudas a todos los acreedores de esa persona. ¿Cuál es la ventaja? Que los bienes que se aportan en el fideicomiso son inembargables e insecuestrables. Entonces, ese empresario se cerciora de que todo el mundo va a recibir su plata y nadie va a poderle secuestrar los bienes ni los dineros que va a recibir, adelantándosele a cualquier otro que pudiera tener mejor derecho. Entonces, esto ha funcionado bastante bien en Panamá, porque le da mucha garantía tanto a los acreedores como al deudor de que no le van a secuestrar los bienes. Ya. Tú dices que no, Son inembargables. que son inembargables esos bienes. Entonces, aquí las plantas eléctricas, en ese fideicomiso, si se toma préstamo, son inembargables también. Una cosa es garantía, otra Bueno, cosa es embargo. Ojo, no estoy claro en la norma dominicana, pero en Panamá es si yo como fiduciario tomo préstamo y pongo de garantía algo y quedo moroso, efectivamente, claro que van a poder ir contra el bien, Exacto. porque lo hice en nombre y por cuenta de ese fideicomiso. Eso es garantía. Exactamente. Yo dudo mucho que el contrato diga en algún lugar que se pueda adquirir deudas por los bienes aportados. Eso lo dudo mucho, sería absurdo y perdería el sentido mismo por el cual constituyeron el fideicomiso. Ya. Eso es un punto muy importante, Sí. porque ahí hay una serie de confusiones Claro. con relación a los endeudamientos. Bien. Hay bastantes artículos, además. La inquietud mía iba en que Panamá por mucho tiempo y por muchas personas siempre fue considerado un paraíso fiscal, compañía offshore. ¿Cómo están los controles en materia de lavado de activos y controles de cruces o de transacciones financieras en Panamá en los últimos años? Yo creo que al gobierno se le fue la mano por complacer a los organismos internacionales. Ahora hay un exceso de controles. Los bancos piden mucha información
toda transacción que te saque del perfil financiero de un banco, inmediatamente levanta bandera amarilla y llaman al cliente para que haga las explicaciones correspondientes. Lo cierto es de que el sistema tributario de nosotros es territorialista, es decir, yo nada más tengo que pagar impuestos en Panamá por las transacciones comerciales que yo haya realizado dentro del territorio nacional. ¿Eso qué significa? De que si yo hago una transacción en República Dominicana, yo no estoy obligado a declarar lo que me gané en República Dominicana aquí en Panamá. Y eso es realmente el génesis, el problema mayor que tiene Panamá, y por eso lo llaman paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una sociedad anónima, hacen transacciones en España y no pagan impuestos ni en República Dominicana, ni en España, ni en Panamá. Entonces, ahí las tendencias ahora, y sobre todo en la última reunión del G20, es que esto se debe suspender a nivel mundial. Por eso que ustedes cuando ven en la reunión del G20 que se llevó a cabo en noviembre, ellos dicen que las plataformas digitales tienen que pagar un mínimo del 15% en los próximos 2 años. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque si yo contrato Netflix hoy, aquí en Panamá, y pago mi mensualidad, ellos no pagan impuestos en Panamá ni en los Estados Unidos. Es un sujeto allá en Panamá que adquirió la plataforma y ellos están facturando. Igual sucede, entonces eso fue parte del acuerdo. Yo creo que Panamá va hacia allá también, en mi opinión particular. Se va a acabar el tema de la territorialidad. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil hacer negocios sin estar en ningún lado. La tecnología nos permite ahora hacer una transacción y ganar dinero sin yo haberme movido de cualquier parte del mundo. Entonces, eso es hacia donde va el mundo. El mundo va a ser que tú vas a tener que pagar impuestos en algún lado vas a tener que pagar impuestos por haberlo generado. No importa qué es lo que diga la ley de tu país. Y eso, bueno, y esa percepción la saco de la última reunión del G20. Es bien claro de que el G20 dice que la plataforma, que es el mejor de los ejemplos, van a tener que empezar a pagar impuestos del 15% como mínimo, porque ellos están generando a 2 manos en otro territorio y no lo declaran en ningún lado. Bueno, eso sería para las empresas, pero para las personas físicas hay los bitcoins. Esto es otra dificultad. Ya nosotros hemos escuchado declaraciones de Christine Lagarde, la ex presidenta del Banco Europeo, donde decía que eso no era una moneda. Y yo creo que a la larga, o tal vez a la corta, terminan descabezando el Bitcoin, porque los estados se van a meter a emitir sus propias regulaciones de moneda virtual. De moneda de ellos. La Reserva Federal hoy por hoy, sí, la Reserva Federal ahora, ya hay un informe que lo pueden buscar en el internet, la Reserva Federal hoy por hoy tiene un informe de sus avances y cómo ellos ven que se va a hacer la operación completa. Están atrasados, porque la realidad es que ellos están atrasados. Europa también está discutiendo en el Banco de Bruselas, el Banco Central Europeo, la moneda del euro virtual. Pero los chinos crearon su propia moneda virtual. Los chinos. Y está prohibido el Bitcoin en China. Y en China el Bitcoin está prohibido. Pero no el estatal, que ellos tienen una moneda. Sí, una moneda digital. Digital. O virtual. Y Europa sería abajo también. Sí. Fernando, el asunto de la circulación de la moneda, que allá circula el euro y el dólar y el colón, ¿cuál es la proporción? ¿Ya el panameño se terminó de olvidarse del colón o todavía se maneja tímidamente en moneda colón? No, nosotros no tenemos colón, nosotros tenemos balboas. Pero nosotros no tenemos. Balboa. Sí, balboa. Nosotros no tenemos balboas, nosotros tenemos dólares. Aquí no hay ningún lado con balboas. Aquí todo es con dólares. Los bancos nada más reciben dólares. Es más, los billetes de balboa que se emitieron en el año 41 son de colección. Y se venden caros, porque son de colección. Y si yo llegase a un banco ahora a depositarlo, de seguro que me sacan de una vez del banco. O sea, no está oficialmente
ya sacado de circulación, pero ya el pueblo no maneja el Balboa. Eso es moneda que eran monedas. Eran monedas. Sí, y siguen siendo monedas, o sea, hay monedas. Yo tengo monedas de 25 centavos de 25 centavos de Balboa. Eso sí circula normal aquí. Eso no es el tema, pero todo es con dólar aquí. No. Cualquier intento, estoy seguro que puede tomar un gobierno en este país, cualquier intento de hacer ese cambio. ¿Cómo está la estabilidad económica ya y cómo está la paz social y la estabilidad política? Yo creo que nosotros todos somos del mismo barrio en Latinoamérica. Todos nos seguimos quejando del tema de la corrupción. Y efectivamente hay una percepción de corrupción latente. No vemos que vayamos a tener un giro a la izquierda. La izquierda históricamente en este país, cuando ha corrido las elecciones, ha perdido abrumadoramente a tal punto de que sacan el 0.5% de los votos, una cosa así, muy ridícula. Así que no veo un giro a la izquierda. Veo a Ricardo Martinelli, el expresidente, corriendo nuevamente y saliendo ganador. Si las elecciones fueran hoy, él saldría ganador sin lugar a dudas. No sé, todavía faltan 2 años para las elecciones. Sí. Como Balaguer. Sí. Y en cuanto a la paz social, yo creo que el tema con el panameño, que el panameño es muy tolerante. Entonces hablamos mucho de la corrupción, hablamos mucho de lo que nos molesta o los intentos de negociado que hubo durante la pandemia, como en todos los países latinoamericanos, pero no hacemos nada. Somos muy tolerantes. Ya. ¿Y el crecimiento inmobiliario? ¿Siguen haciendo edificios? No, eso está muy detenido. Okay. Eso está detenido, pero por la pandemia, por más nada. Ojo. Acuérdate, cerramos aeropuertos, cerramos puertos, cerramos todo. Entonces, aquí hasta ahora es que ya no estamos volviendo a reactivarnos yo diría como desde abril, mayo del año pasado nos empezamos a reactivar nuevamente, pero con pasos pequeños, ¿no? Así que yo no veo que el tema de la construcción y del boom económico que hubo hace unos años lo volvamos a tener hasta dentro de un par de años. Yo interpreto lo que ha pasado en el mundo como una guerra mundial, y todas las guerras duran un promedio de 3 años. Ya. Panamá fue uno de los países de más rápido crecimiento el año pasado. Creo que el segundo. Se quedó un poquito por la de nosotros. Fernando Antonio. Mira, Ezequiel, Sí. quería añadirles algo que no ha pasado en Dominicana. Antes de la pandemia, en Panamá se construyeron miles y miles de cuartos de hoteles. La oferta hotelera de cuartos pasó y se triplicó y cuatriplicó. Y 6 meses antes de la pandemia había más de 100 hoteles en Ciudad Panamá, de los cuales 70, 80 estaban muy golpeados económicamente. La pandemia los mató. Muy buen dato. Fernando. Entonces, a diferencia de Dominicana, donde ha habido una expansión de hoteles, claro, pero no con la cantidad de hoteles que han habido en Panamá. Lo bueno es que en Dominicana se mantuvo abierto el aeropuerto. Sí. Todavía las enormes cantidades de turistas que no podían ir a otros lados iban a Dominicana. En Panamá, creo, y Fernando lo puede explicar, a pesar que tiene una super línea aérea que es Copa, que es una línea aérea de calibre mundial, creo de que se cerró el país y eso terminó con muchos hoteles que de por sí ya estaban muy débiles debido a que la oferta hotelera se había cuatriplicado. Bueno, no sé si Fernando quisiera explicarte un poco más. No. A Fernando le vamos a dar las gracias por participar, porque ya el tiempo terminó. Lo que sí que le prometemos, y él tiene que prometer a nosotros volver al programa para hablar de otros temas importantes que entendemos que él domina. Fernando Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Y a ustedes, gracias por invitarme. Y a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.